reading from the second letter of St. Paul to Lectura de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. brothers and sisters, if only you Hermanos, would put up ojalá me tolerasen unos cuantos desvaríos. please put up with me. Bueno, ya sé que me los For I am toleran. jealous of you, Tengo the celos de jealousy ustedes, los of celos de God. Dios. Since I betrothed you Quise into one desposarlos con body un solo to marido, present you as a chaste presentándole virgin to a Christ. Cristo como una virgen But fiel. I am afraid that, Pero me as the temo que, serpent delivered igual que Eve la by his serpiente cunning, sedujo a Eva your con su thoughts astucia, may be corrupted se from a pervierta sincere su modo de fear of God pensar y to abandone la Christ. entrega y For if fidelidad someone a Cristo. comes and preaches Se another presenta cualquiera Jesus predicando than un the one Jesús which we diferente del preach, que yo predico. or if you Les receive propone a un different espíritu spirit from the diferente del one you que received, recibieron or a different gospel y un from the one you evangelio accepted, diferente del que you put up aceptaron, with it well y lo enough. toleran tan tranquilos. For I think that I am not in ¿En any qué way soy yo inferior menos que to the esos super apostles. superapóstoles? Even if I am untrained, En el hablar soy inculto, I am not de so acuerdo, in knowledge. pero en el In saber every no, way, we have como made se this lo he known to demostrado you in all siempre y en things. todo. Did I make a mistake when I ¿Hice humbled mal en myself abajarme para that you might elevarlos a be ustedes? exalted? Lo digo Because I porque preached les the gospel of anuncié de God balde el without Evangelio de charge. Dios. Para estar a Moreover, su to other servicio tuve churches que I saquear a separated from otras them in order to comunidades, minister to you. aceptando un When I was subsidio. with you and in Mientras need, estuve con I did ustedes, not aunque burden pasara anyone. necesidad, For the no brothers who me came from aproveché de Macedonia nadie. supplied my Los needs. hermanos que llegaron de Macedonia So I pagaron mis cuentas. refrained and Mi will norma refrain fue y from seguirá burdening siendo no you in any way. serlos gravoso en But by nada. the truth of Christ in Tan me, verdad como que disposed to soy mind, cristiano not que nadie besides, en toda in the Grecia regions of me Achaia. quitará esta And why? satisfacción. ¿Por qué? Because I do not love you. ¿Porque no los quiero? God knows I do. Bien lo sabe Dios. Verbum Domini. Your works, O Lord, are justice. Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor. I will give thanks to the Doy Lord gracias with al all my Señor de heart. todo In corazón, company and en assembly of the compañía de los just. rectos en la Great are asamblea. the works of the Lord. Grandes son las obras del Exquisite are Señor, their dignas delights. de estudio para los que las aman. Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor. Majesty and glory are his work. Esplendor y belleza son His su obra. justice Su endures forever. generosidad dura por He siempre. is one Ha renowned hecho for his maravillas wondrous deeds. memorables. El Gracious and Señor es merciful and piadoso swift. y clemente. Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor. The works of his hands are faithful. Justicia y verdad son las obras de tus Pure manos. are all his Todos sus precepts. preceptos merecen Reliable confianza. forever and Son ever. estables para siempre Wrought in jamás. truth and Se equity. han de cumplir con verdad y rectitud. Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor. You have received a spirit Hemos recibido un espíritu de hijos que nos hace exclamar, Padre. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, not babble cuando recen, no usen muchas palabras como los paganos que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. be like them. No sean como ellos, Father knows what you pues su need. Padre sabe lo que les hace falta antes que se lo This is how pidan. you are to pray. Ustedes recen Our así: Father, who art in Padre heaven, nuestro del cielo, hallowed be thy santificado name. sea tu Thy nombre. kingdom come, thy will be Venga done tu reino, hágase on tu earth as voluntad it is in heaven. en la tierra como en el Give us cielo. this day our daily bread, Danos and hoy forgive el us our pan nuestro. trespasses, as we Perdónanos forgive nuestras those ofensas, who pues trespass nosotros against hemos us. perdonado a los que And nos han lead us ofendido. not into No nos temptation, dejes caer but en deliver us from tentación, evil. sino líbranos del maligno. Forgive others their Porque si trespasses. perdonan a los demás sus Your culpas, heavenly Father will también su forgive Padre del cielo les perdonará a you. If you ustedes. do not forgive others, Pero si no perdonan a los neither will your demás, Father tampoco su forgive you Padre your trespasses. perdonará sus culpas. The gospel of the Lord. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dear brothers and sisters in Christ, today we Queridos celebrate hermanos en Cristo, the feast hoy of celebramos la principal fiesta martyrs de of dos Protestant de los reformation mártires and principales to de the la injustice Reforma of a monarch. protestante a And través de la dedicated to injusticia de un St. monarca, John Fisher, Enrique VIII, who la was a fiesta de bishop San Juan Fisher, very quien fue elderly when obispo he was martyred, y and bastante Thomas anciano cuando More, sufrió who of course martirio, was a y lawyer Santo Tomás and Moro, one of the more quien por famous supuesto lights fue of the abogado y age una of de las lumbreras más the famosas Renaissance de and la humanism. era del And Renacimiento y el the humanismo. passages today from Y los pasajes de hoy help de us las to understand Escrituras nos their ayudan a entender su because we're testimonio continuing más the Sermon on the porque Mount. continuamos con el And sermón de la the montaña. issue here has to do with El prayer. tema aquí With tiene que prayer ver in the con la new oración, community, with the new lo law, que la which is oración era en la Christ. nueva comunidad, Christ tells como his debe ser. apostles, don't babble on Cristo like le the dice a pagans. sus Not apóstoles, does he condemn no hablen mucho repetitive como los prayer like the paganos. rosary? Not at ¿Acaso all. está condenando la He's oración talking about repetitiva the como el fact that the rosario? pagans were Claro que very no. Lo que está superstitious, hablando el hecho de and que they los believed paganos that eran muy they accepted supersticiosos favors from y their creían que gods cuando pedían unless you favores de named sus every dioses, que a single menos god, que you got the nombraran cada bounty uno from de los heaven. dioses, si uno And excluía a so they uno, were no recibía el favor. greatly at pains to Así be que sure they named every single god hacía mucho who was esfuerzo por involved in nombrar giving them cada uno de los things. dioses involucrados en Instead, darles cosas. our En Lord talks cambio, about the true nuestro faith, Señor habla the de la faith that fe he talks about in verdadera, opening prayer la today, fe de la que which we hablamos en la profess with oración our colecta lips, de but hoy, we need to que do it with profesamos our con very nuestros labios, selves, pero que which tenemos que is poner very en nuestro simple. interior, que es The muy question sencilla. people often ask is, well, La God knows what pregunta I que la need, gente hace a why do I menudo say es, it? Dios Instead of sabe lo you que need to say necesito, it. ¿por qué tengo que decirlo? In other words, it's Porque important hace to falta decirlo. realize En otras palabras, es and to find out importante how darse positive cuenta que nature uno of depende de Dios existence, of para course, todo lo is positivo que uno number one. tiene. La And you existencia, por ought to do supuesto, number es lo five, primero, which shields you from y doing uno depende de or Dios from para evil that defenderlo others del do mal o to del you. mal que otros And so desean our Lord hacerle a uno. presents us with this Así que very el simple Señor nos prayer. presenta And con esta instead of the oración names of sencilla, thousands of en gods, lugar de los Abba nombres de Father, miles de dioses, which is an intimate Padre, term. So que es we're invited again una to the palabra de cercanía. intimacy. Estamos We have invitados basically three nuevamente a petitions. la cercanía First, the divina. majesty of Tenemos Christ, básicamente tres the peticiones nature, que and expresan we have la the second majestuosidad de Dios petition, mismo, the su depth of naturaleza, y por God. supuesto tenemos las otras And second, peticiones que tienen the que ver con nuestra dependencia de bread. Dios para las And cosas so buenas, el pan de cada día, y authors would say algunos this de is los the autores comprehensive dirían, como meal Teresa de Ávila, of the Holy interpreta el pan de Eucharist. cada día como la And then Sagrada as Eucaristía. trying to Y defend luego yourself from tenemos temptation and que ask nos God defienda for de la help from tentación that. And then interestingly a través enough, de la ayuda de Dios. passage ends Curiosamente, with the este admonition pasaje about forgiveness termina con because Teresa of la Avila didn't give admonición de up perdón, porque in Teresa de Ávila tenía la working her opinión way of perfection en su that if obra you El didn't Camino forgive de la others Perfección, que si uno offenses no podía against you, perdonar you a would otros expect to be las forgiven. ofensas de uno And not contra only ellos, that, de ellos contra it's nosotros, not ¿cómo even podemos just contemplative prayer, entonces ser thinking of perdonados? God. No solo Because eso, our sino que Lord esto es una Himself señal forgave de us of the oración cross. contemplativa, Now, in the porque el case Señor of mismo nos la Thomas dio en la More cruz. Fisher, they En el said caso de Tomás praying Moro y Juan Holy Fisher, Eucharistic ellos faith por supuesto to rezaban estas their oraciones, minds así when como muchos otros Christianity fieles cristianos en su and época, cuando el Catholicism cristianismo were era, the el only catolicismo religion really era la única dominant religión in realmente Europe.
la religión principal en Europa Occidental, y sufrieron martirio durante Enrique VIII. Quizás es la razón por la que tenemos la hermosa polifonía del día de hoy, Sanctus, porque es el tipo de música que se cantaba en esa época en la misa, cuando fueron muertos. Ellos tomaron esto muy en serio en el sentido de que querían expresar su fe en el Dios único y Cristo, quien es único. Pablo habla de esto hoy con los corintios cuando les dice, si esta persona viene, otro apóstol, es él predica otro Cristo, ustedes simplemente lo escuchan sin cuestionar lo que ocurrió en Inglaterra, cuando la jerarquía, excepto Juan Fisher, apoyaron el título de rey en lugar de la iglesia sobre la tierra y por lo tanto negaron el papado, incluyendo el arzobispo de Canterbury, quien había tomado un juramento de defender a la iglesia y el papado cuando fue nombrado obispo. Y el propio juramento de coronación del rey tenía que ver con esto. Todo esto simplemente fue para apoyar el divorcio de Enrique VIII. Así que en estos días de hoy de ecumenismo, lo que deseamos hacer es tratar de ver qué mantenemos en común entre las diferentes eh, sectas y denominaciones cristianas. A pesar de las diferencias, ver aquello en lo que creemos en común, las cosas positivas. Por supuesto, hay un número de iglesias cristianas que están de acuerdo con nosotros acerca del aborto. Muy bien, enfaticemos eso. Como saben, ambos fueron personas muy educadas, consideradas entre la élite de su generación. El rey mismo les llamaba amigos y los consultaba constantemente. Y no solo eso, sino que eran considerados lumbreras en su propia época. Ayudaron a establecer universidades y al aconsejar el rey eran agentes para el bien. Y sin embargo, cuando el tema de la práctica del divorcio surgió, él los mandó matar. Y los mandó matar injustamente. Juan Fisher es reconocido como un prácticamente santo cuando estaba vivo, y era un maravilloso estudioso en su época, especialmente con respecto a las escrituras. Sin embargo, fue ejecutado en nombre de Cristo. Cristo es uno solo, así como su iglesia es una sola. En ninguno de ellos era capaz de ver cómo podían traicionar ese misterio de esa verdad. Así que hoy, en esta fiesta de Tomás Moro y Juan Fisher, vale la pena recordar algunas de las frases de la película Un hombre para toda época. En una de ellas, Tomás Moro está en prisión antes de ser ejecutado. Su hija viene a tratar de convencerle para que tome el juramento y le dice, siempre me dijiste que Dios considera más los pensamientos del corazón que las palabras de los labios. Sí, entonces dilo con tus labios, aunque no lo creas en tu corazón. Y Tomás Moro responde, ¿qué más es el juramento sino unas palabras que les decimos a Dios? Cuando un hombre hace un juramento, sostiene a sí mismo en sus propias manos como si fuese agua y se abre los dedos y se cae, se derrama, puede que nunca se encuentre a sí mismo nuevamente. Algunos hombres son capaces de esto, pero odiaría pensar que tu padre es uno de ellos. Ella le contesta, pero en la razón no has hecho todo lo que Dios puede razonablemente esperar de ti. Pues después de todo, eres un hombre muy educado, siempre has tratado de liderar a tu país según lo que crees que es la verdad como canciller. Lo mismo ocurrió con San Juan Fisher como obispo. Y Tomás Moro le contestó, bueno, finalmente no es un tema de razón, finalmente es un tema de amor.